Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la Universidad Católica de Ávila y también al profesor Francisco Salinas por haberme invitado a participar en este seminario. En primer lugar, me parece una idea estupenda y no quiero extenderme demasiado, pero me ha parecido muy interesante todas las ponencias y sobre todo el hecho de que hayan participado personas, investigadores de distintos países que además han enriquecido la experiencia y el conocimiento de la economía social y solidaria pues en el mundo y sobre todo para aquellos que pues en algunos casos, en muchos países, pues no teníamos la fortuna de conocer en detalle o el funcionamiento de estas entidades concretamente en esos países, ¿no? Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento también a la organización y en fin, pues espero que mi ponencia resulte interesante. Mi intervención va relacionada con la economía social y solidaria y los objetivos de desarrollo sostenible, pero tengo que hacer unas pequeñas consideraciones previas. En primer lugar, por mi formación y digamos, mi conocimiento y mi orientación investigadora, me centro más en lo que serían los aspectos vinculados con lo que desde aquí en España o desde, digamos, en esta visión europea entendíamos o entenderemos por economía social y que básicamente se centra en las definiciones y en los contenidos de CIRIEC, ¿no? Que distingue entre esa economía social de mercado, fundamentalmente empresarial y de una orientación, pues lógicamente a la venta y prestación de servicios a precios económicamente significativos, y otra economía social de no mercado que podríamos identificar pues con aquellas entidades sin ánimo de lucro y sobre todo pues básicamente más centradas en la prestación de servicios de bienestar social y que en muchos aspectos pues se conoce como tercer sector o muchas otras fórmulas afines, ¿no? Yo entiendo que hay diferencias entre lo que es la economía social y la economía solidaria y de hecho el híbrido economía social y solidaria pues está triunfando también en muchos aspectos digamos epistolares y en investigaciones, pero sí que quiero hacer esa salvedad que en principio yo no quiero entrar en digamos, en esa discusión sobre conceptos en el sentido de que me estoy refiriendo básicamente a la combinación de ambos elementos sin querer profundizar en las diferencias que, por supuesto, pues pueden existir, ¿no? En este sentido, en el esquema que yo había planteado, quería analizar en primer lugar, por mi formación de profesor de política económica, sobre todo los mecanismos de generación de este tipo digamos, de acuerdos, ¿no? Y su traslación hacia las políticas públicas, que en última instancia condicionan enormemente la actividad y la tarea de todas estas organizaciones, ya sean empresas, ya sean en el mundo empresarial o ya sean entidades sin ánimo de lucro, bien porque determinan elementos condicionantes para su financiación a través de subvenciones o a través de digamos, mecanismos de promoción, como pueden ser cláusulas sociales, etcétera, etcétera, en la prestación de, digamos, servicios y de proporcionar actividades o bienes para las administraciones públicas, pero también en el campo de que las políticas públicas, de alguna manera, son la traslación real para que luego después las empresas y las entidades sin ánimo de lucro puedan de alguna forma poder determinar qué grado de adaptación pueden tener sobre ese tipo de contenidos que necesariamente necesitan de una regulación pública. Entonces, mi orientación también va a ir en esa línea de analizar un poco esa fórmula de cómo se traslada pues, estos compromisos que se toman a nivel internacional hacia unos elementos de gobernanza tan concretos como pueden ser pues una región, en este caso Castilla y León, una comunidad autónoma en España, o incluso un pequeño municipio donde también puede tenerse traslación, aunque puede haber distorsiones, puede haber discrepancias en cómo articular esa combinación entre lo global y lo local.
En este sentido, en primer lugar, quería iniciar mi presentación recordando un poco el origen, ¿no? Sin entrar en grandes detalles, ¿no? En realidad estamos hablando de una propuesta que en el fondo no deja de ser más que un acuerdo político en donde de alguna forma se traslada la idea de que hay que cambiar las cosas porque lo que se venía haciendo no estaba haciéndose bien o simplemente no estaba bien ajustado. Esa idea, esa declaración política se concentra en ese moto, en ese logo, ¿no? De no dejar a nadie atrás, que de alguna manera esconde muchísimos aspectos y a veces pues también da una impresión de que no acaba de definirse bien en qué consiste, pero básicamente es útil para identificar claramente cuál es, digamos, la orientación general. Vamos a evitar que nadie se quede atrás. Esa declaración política también se sustenta básicamente en la idea de que el futuro de la sociedad en la que vivimos, del ser humano, incluso del propio planeta, está condicionada por unos elementos de consumo y de suprautilización de determinados tipos de recursos que conlleva la necesidad de tener presente que las cosas en el futuro no se pueden sostener de la misma manera. De ahí que se desarrolle, digamos, ese compromiso sobre la base de la idea o del concepto de lo que sería el desarrollo sostenible, que ya era un concepto que ya se venía hablando desde hacía bastantes años, pero que de alguna manera se traslada a la realidad entendiéndola como algo que tiene que ser sostenible tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva social, hablando de las poblaciones y de la situación, de la dignidad humana, de los tipos de trabajo, etcétera, y también, sobre todo, de los aspectos ambientales, de los recursos no renovables y de este tipo de, digamos, elementos que inciden en las personas y en la economía y que de alguna manera no se van a recuperar y que necesitamos sostener para poder trasladar a las generaciones futuras algo digamos que sea rico y que de alguna manera les permita satisfacer también sus necesidades y no solamente pues vivir en unas condiciones peores que las que nosotros hemos vivido. Es también importante señalar, y no me voy a extender mucho, que esta agenda plantea un verdadero plan de acción para 15 años, ¿no? y plantea unos objetivos concretos para el periodo del 2030. Y en ese sentido es interesante porque esa temporalización es algo que siempre ha generado muchísimos problemas. Temporalizar en política económica, en acuerdos internacionales, supone asumir unos compromisos y rápidamente las críticas pueden aparecer simplemente porque cuando ha pasado un cierto tiempo o todavía no se ha llegado al final, pero ya se está acercando los últimos elementos de actuación, pues se puede comprobar qué es lo que está sucediendo. Por eso sí que es importante. ¿Eso qué implica? Pues que desde la perspectiva de lo que serían las políticas económicas representan un compromiso muy potente. Es un compromiso mucho más potente de lo que venía siendo en el pasado. La traslación de ese compromiso y de esa declaración política basada en el desarrollo sostenible y que plantea ese plan de acción para 15 años son tres aspectos fundamentales que yo en definitiva, se trata de un compromiso global en donde, además de ese desarrollo sostenible y ese plan de acción, pues se plantea actuar digamos, en áreas que son 5 dimensiones, las famosas 5P, personas, planeta, prosperidad, paz y paternariado, o si queremos española, alianzas, ¿no? También es muy importante el compromiso que representa por el hecho de que se trata de una responsabilidad que va a ser de todos y no solamente digamos, de determinado tipo de gobierno, sino que va a ser algo compartido por todos los agentes, tanto a nivel mundial como hasta los niveles más bajos digamos, de aspectos de tipo local. Los objetivos de desarrollo sostenible pues son en realidad digamos, una llamada para evitar uno de los problemas más graves que tenía, digamos, o que sigue teniendo la humanidad, que es la pobreza, ¿no? Y sobre todo plantear un horizonte de esperanza, es decir, tratar de conseguir que de alguna forma los gobiernos de los países se planteen que la población que vive en este planeta tiene que mejorar sus condiciones de vida y además tiene que dejar un planeta que sea habitable para los que vengan
para los que vengan después, ¿no? Es importante señalar que esa agenda, que se va a llamar 2030 porque es el horizonte temporal que se puso, se permitió y se consiguió que se identificasen una serie de objetivos, como hemos dicho, 17, ¿no? Que de alguna manera intentasen abordar cuáles eran las causas principales de esa situación de necesidad que se estaba produciendo en el mundo. Y en ese sentido yo creo que sí que se ha conseguido, ¿no? Ese compromiso establecía algunos elementos que eran relevantes para que tuviera, digamos, suficiente entidad y que los gobiernos se lo tomaran en serio, también la población civil, ¿no? Y los distintos agentes que van a participar, empresas y todos los agentes. En primer lugar, es que no es solamente como ocurría en el pasado con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? que estaban vinculados con determinado grupo de países con, digamos, ciertos retrasos en avances económicos y sociales, sino que se plantea como algo global para todo el mundo, en el cual todos los agentes, al ser global, tienen una parte de la responsabilidad de ponerlo en marcha y además que va a ser objeto de seguimiento y de examen desde distintos niveles. Es decir, que va a haber un proceso de supervisión importante según diferentes dimensiones, es decir, de tipo multidimensional y también multiactor, es decir, desde diferentes agentes que pueden estar involucrados. Obviamente los gobiernos, las administraciones públicas van a ser los primeros que van a tener que asumir esa responsabilidad y después pasará a través de sus políticas y de las formas en que tengan de organizar esos objetivos dentro de cada sociedad hacia los distintos actores que participan en el contexto socioeconómico, empresas, individuos y todo tipo de agentes sociales que también se involucran en esto, ¿no? De alguna manera, el elemento clave es el hecho de que aquí entramos todos a jugar y, por lo tanto, es un problema de todos en el que todos tenemos que tener solución, si bien va a haber ciertas jerarquías. En esta transparencia lo que quería señalar era un poco las diferencias que había entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Marcando un poco el hecho de que, en primer lugar, los objetivos de desarrollo del milenio se quedaron rápidamente obsoletos y además no fueron comprendidos adecuadamente porque se entendían vinculados en determinadas partes del mundo, es decir, como que no representaban un verdadero compromiso. Sí en la versión política, pero no tanto en la versión operativa, es decir, cuando llegaba a los países. La Agenda 2030 es más ambiciosa porque lo que pretende es que todos participen en ello y todos se responsabilicen. Y en este sentido, esa gran cantidad de países que aceptaron este compromiso, de alguna forma vino a reflejar el hecho de que era importante poner en marcha algo en el cual todos pudiéramos participar y sin establecer grandes diferencias por niveles económicos o por situaciones geográficas. Esto sí que es realmente importante. Otra cuestión importante también es el hecho de las dimensiones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteaban esas 5 dimensiones que de alguna manera permitían o eran un elemento de visualización y además de explicación para, digamos, más allá de los gobiernos, para las personas y para los agentes que iban a verse involucrados en dónde se iban a concentrar esos objetivos de desarrollo sostenible. Porque, claro, cuando a uno le dan una lista de 17 objetivos, pues rápidamente digamos, se agobia, ¿no? en el hecho de pensar cómo voy a poder gestionar todo esto. Entonces, esta fórmula es una fórmula bastante adecuada porque centraba la idea en que algunos iban a ir dirigidos fundamentalmente hacia las situaciones personales, otros iban a estar orientados básicamente hacia la situación del conjunto del planeta, sobre todo medioambientales, otros iban orientados hacia asegurar unas condiciones de vida mejores de cara a los que viven y a los que van a vivir posteriormente. Otros, como el de paz, estaban fundamentalmente orientados a tratar de conseguir acuerdos y de mantener, digamos, algún tipo de compromiso que evitase los conflictos. Y, por último, también el tema de las asociaciones o de las alianzas es poner en relieve la necesidad de que lo colectivo
cuando se realiza entre varias personas con objetivos comunes, pues tiene un resultado mucho mejor y además es un resultado más satisfactorio para cada uno de los miembros. Esto sería básicamente también algo que comparte la economía social, ¿no? Es decir, la idea de que la colectividad, el emprendimiento en colectivo tiene también un valor intrínseco más allá del resultado final. Estos serían los objetivos que todos conocemos y pues básicamente representan todos esos elementos, pero lo importante es esa distinción. También era importante vincularlo con el concepto de desarrollo sostenible, como ya hemos visto, y en esta transparencia pues lo que he intentado es de alguna manera reflejar cómo esos tres elementos del desarrollo sostenible, económico, social y ambiental, pues de alguna manera se vinculan con cada uno de los objetivos, pues diferenciándoles, de manera que podemos establecer una especie de línea, digamos, una orientación clara entre objetivos, desarrollo sostenible, compromiso, y esto me parece a mí un punto muy a favor de la Agenda 2030, es decir, una mejor explicación con respecto a lo que venía sucediendo en el pasado. También era muy importante el problema de la corresponsabilidad. ¿Quiénes iban a ser los actores de la agenda y de los objetivos de desarrollo del milenio? Y aparecían todos, los gobiernos locales, regionales, estatales, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de individuos, etcétera, las empresas, distinguiendo también aquí podíamos añadir diferentes modalidades dentro de ellas, la propia ciudadanía, los propios ciudadanos en sus organizaciones, digamos, más cívicas y más vinculadas con reivindicaciones, etcétera. El mundo académico, también muy importante, porque la investigación pasa a ser un campo importante para el desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible, y los organismos internacionales, medios de comunicación, es decir, básicamente todos. Ahí he reflejado que en esas organizaciones de la sociedad civil y en esas empresas es donde la economía social y en general las empresas también y entidades o las organizaciones del tercer sector tienen un peso o van a tener un peso importante. Con respecto a la configuración de cómo se plasma ese compromiso político a nivel internacional, en el caso de nuestro país, hay que decir que España se apunta rapidísimamente a este compromiso, acepta rápidamente este compromiso y de manera bastante, digamos, pues con celeridad, ¿no? Cosa que no suele ser tampoco siempre muy habitual en los gobiernos, se lanza inmediatamente a poner en marcha transformaciones de normativa, de política económica orientada a poner, a implementar estos objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda dentro de lo que sería el elenco y el acervo de las políticas económicas en España. En este sentido, pues en España se crean esos 4 elementos que no voy a entrar en grandes detalles, pero vamos, se crea un elemento digamos, de coordinación y seguimiento de la agenda, que va a ser un grupo especializado, ¿no? Más técnico, un Consejo de Desarrollo Sostenible que va a funcionar como elemento asesor para poder recuperar, enriquecerse de todas las aportaciones de todos estos multiactores que van a participar en este proceso, y también tenemos que plantearnos un organismo que coordine las distintas políticas económicas que surgen de los distintos niveles de gobierno, en el caso de nuestro país, pues estatales, regionales y también desde las propias comunidades, digamos, locales, en la aplicación y en la búsqueda de la implementación de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo. Pero faltaba un elemento más y es la vocación política. Y ahí es donde se crea este órgano, digamos, esta conferencia de presidentes, esta reunión de alto nivel, que es en realidad el que de alguna manera implica expresamente ese compromiso político. El impulso político para llevar todo esto adelante tiene que estar claramente manifestado y este organismo es el que lo va a llevar a cabo. Ahí aparece en esa transparencia un poco cuáles serían esas organizaciones y cuál sería su visión, un poco la jerarquía, pero básicamente esto sería lo más relevante. El resultado de esa transformación, sobre todo de esa vocación política a partir del compromiso y con esos elementos que he señalado, ¿no? Ese consejo asesor, ese órgano político de impulso, ese órgano técnico y ese órgano, digamos,
de participación de los distintos agentes, determina o da lugar a un documento que va a ser un poco la base esencial de todo el proceso de aplicación de los ODS en nuestro país, que es el plan de acción que se aprueba en el 2019, ¿no? Básicamente lo que se establece son una serie de objetivos y una serie de que se quieren alcanzar, que son los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos, pero se identifican una serie de programas que son específicamente los más orientados para conseguir que de forma rápida y de una manera más operativa se puedan alcanzar esos objetivos sin perderse, digamos, en el camino, ¿no? Ahí surgen esa idea de las políticas palanca, en el cual inicialmente pues, se crean esas 9 políticas palanca, y dentro de ellas es muy importante señalar que ya aparece la economía social. Aparece la economía social como una de las palancas, sería la palanca 7, y aparece articulada a través de una normativa previa que surge como resultado de la aprobación de la ley de economía social en 2011 en España, que es la de la estrategia 2017-2020, es decir, la primera vez que se pone en marcha una verdadera estrategia de economía social. Bueno, pues bien, esa estrategia inmediatamente se incluye dentro de esas políticas palanca y fundamentalmente pues se dedica a recoger estos objetivos que aparecen aquí abajo, ¿no? El 5, el 7, es decir, objetivos de género, etcétera, que son relevantes para poner en marcha esa agenda dentro de nuestro país. Ese plan de acción va a tener un desarrollo posterior como consecuencia de su implementación por parte de las comunidades autónomas y también del propio de los organismos estatales en la transformación de ese plan de acción en una estrategia que ya va a tener el carácter de estrategia, digamos, general, en el que de alguna forma se profundiza en los elementos que tenía ese plan de acción, que era como un primer paso para convertirlo en algo de futuro, en algo permanente. Es la estrategia de desarrollo sostenible que se aprueba en el año 21 y en donde ya se identifican una serie de retos, una serie de políticas y una serie de áreas de actuación dentro de esas políticas que de alguna manera van a permitir llevar adelante la consecución de esos objetivos. Ocurre que mientras se estaba aplicando todo este proceso, se estaba generando todo este proceso político de desarrollo de esas políticas económicas, la pandemia en el año 2020, en marzo del 2020, genera una situación completamente insospechada dentro de la economía española y a nivel social, con unos costes enormes que de alguna forma van a condicionar completamente todo este proceso. Sin embargo, es muy importante, y lo quiero recalcar, que a pesar de la pandemia, la estrategia de desarrollo sostenible siguió estando dentro de lo que sería la agenda de los gobiernos que de alguna manera seguían necesariamente comprometidos con ese acuerdo del 2015 en Naciones Unidas. Vinculado con ese proceso de la pandemia, surgen una serie de ayudas públicas procedentes de la Unión Europea, que sería el famoso plan Next Generation UE, ¿no? y que va a generar la posibilidad de obtener una gran cantidad de fondos que permiten al gobierno poder articular digamos, el acceso a esos fondos a través de un plan que es el plan de recuperación, de transformación y de resiliencia, que va a ser la fórmula a partir de la cual la estrategia de desarrollo sostenible va a poder obtener también una financiación, digamos, adicional para el desarrollo de sus objetivos. Muy importante es que en esa estrategia se establecen diferentes retos, ahí les tenemos colocados, ¿no? Los diferentes retos que hacen referencia a la economía española y cómo cada uno de ellos pues trata de resolver los principales aspectos que están frenando ese proceso de desarrollo sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente en nuestro país. Y dentro de ellos también quiero recalcar, puesto que estamos hablando de la economía social, ¿dónde se encontraba la economía social? Y nos encontramos que dentro del reto País 4, superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado, dependiente, es decir, la problemática de la imbricación de ese sistema económico en lo que
sería la realidad pospandémica, ahí aparece la economía social, ¿no? Sobre todo por una política aceleradora vinculada con el hecho de conseguir pues eso, un modelo productivo más sostenible, más justo, etcétera, y que de alguna forma la economía social tiene, o se la considera, los poderes públicos consideran que tiene un papel relevante. También muy importante en el tema laboral. No es casualidad que las actividades políticas en donde aparece el concepto de economía social, al menos en nuestro país, estén muy vinculadas con los aspectos que tengan que ver con el funcionamiento del mercado del trabajo, desde los ministerios hasta las direcciones generales, hasta incluso las políticas que se aplican para la lucha contra el desempleo y la mejora de las condiciones de puestos de trabajo, y etcétera, determinan un papel relevante para la economía social. Bueno, pues ahí aparece también una política aceleradora de calidad y estabilidad en el empleo, y ahí dentro de esa política la economía social es expresamente mencionada como un elemento potencial de crecimiento y de superación de ese posible reto. Por lo tanto, ya vamos entrando en unos aspectos, digamos, de interés para lo que sería el tema de la economía social. También en el plan de recuperación, precisamente cuando se establecen, digamos, los elementos, las palancas que van a poder transformar el modelo productivo español de cara al futuro, a partir del aprovechamiento de fondos propios, pero sobre todo de los fondos Next Generation de la Unión Europea, también aparece dentro de esas políticas palanca una de ellas, la de nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo, con esos dos programas operativos, 22 y 23, donde dentro también aparece la economía social como un elemento sustancial para ponerlo en marcha. Por lo tanto, ya vamos viendo cómo la economía social ha empezado a formar parte de todos los elementos que configuran, digamos, ese proceso de creación de la norma general que permitirá alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Esa sería un poco una idea. ¿Cómo vamos? Cuando he analizado un poco cuál es la situación del desarrollo sostenible, empezando por los países europeos, pues nos encontramos básicamente con que, a pesar de todo este proceso normativo tan creciente y que ha sido en España pues bastante rápido y muy consistente, y también en otros países, sin embargo, el avance a partir de la consecución, del grado de consecución de las metas que configuran cada uno de los objetivos, pues parece haberse estancado. Eso es lo que nos dice el informe sobre desarrollo sostenible en Europa del 2022. Básicamente nos viene a decir que 2/3 de los ODS se están, vamos a decirlo así, se va por buen camino, pero en fin, sin grandes avances, y hay otro tercio que muestra digamos, una evolución insuficiente o incluso algo que es regresivo. Ese sería el caso, como pongo ahí en la transparencia, ¿no? El de los temas vinculados con el consumo, el clima y la biodiversidad, entendiendo por ella tanto los aspectos que tienen que ver con digamos, el territorio terrestre, como también con la sostenibilidad en el mar y básicamente en las cuestiones vinculadas con lo marítimo, ¿no? Ahí tenemos un problema. España, dentro de ese proceso, tiene una determinada puntuación, obtiene una serie de resultados, ahí lo vemos, se encontraría en el ranking 22 de todos estos países, y ahí podríamos ver, si dedicáramos tiempo a analizar un poco más la transparencia, pues dónde nos encontramos. Más importante quizás es digamos, este gráfico que aparece aquí a la izquierda, donde se ve cómo un 60% aproximadamente de los objetivos están consiguiéndose. Tenemos hay un 20% de objetivos en donde los progresos son muy limitados, y hay un 10% o algo más, un 10% de objetivos en donde las cosas no van bien. Esos que no van bien son los que aparecen en ese color rojo, ¿no? Que tienen que ver con la acción sobre el clima, los temas de la lucha contra las situaciones de, digamos, insuficiencia de aspectos nutricionales en determinados colectivos, etcétera, los temas de la preservación de los mares. En definitiva, son los elementos que de alguna forma
plantean las peores, digamos, las peores expectativas porque no se van consiguiendo esos objetivos, no se van alcanzando las metas, ¿no? Algunos otros, sin embargo, pues bueno, se van mejorando, etcétera, pero bueno, nos da una imagen de que hay problemas, de que no es tan sencillo poner esto en marcha. Y el aspecto pospandémico, es decir, el hecho de que provenga de un proceso ya generado en la pandemia, es un aspecto que no puede faltar. Cuando hablamos de economía social y objetivos de desarrollo del milenio, me parecía muy interesante ver los aspectos que había de convergencia. Y en estos elementos de convergencia, pues creo que están vinculados con los valores y las funciones. De manera que multitud de documentos, como pongo ahí sin entrar en grandes detalles, nos hablan de elementos comunes entre lo que sería la filosofía de la economía social y solidaria con lo que sería los procesos de sostenibilidad, desarrollo sostenible, economía social sostenible, etcétera, y sobre todo lo que sería la agenda de los objetivos del desarrollo. Ahí he puesto algunos de ellos y de alguna forma yo creo que en general son bastante conocidos y profusamente analizados. De hecho, hay montones de documentos que analizan este tipo de cosas: prestación de servicios de bienestar social, potenciación del desarrollo endógeno, valores de participación y democracia. Pero me parece más interesante hablar también, bueno, esto es una transparencia que hace referencia a que en realidad la economía social de alguna forma se relaciona con todos los objetivos de desarrollo sostenible y algunos de ellos con carácter transversal, como sería el 16 o el 17. Pero me parecía más interesante, estas serían también transparencias que reflejan dónde se encuentran esos valores. Muy importante también trabajos que hablan como el de Alarcón, pues por ejemplo de relaciones positivas entre los principios cooperativos, es decir, entrando ya más en el detalle incluso de determinadas familias de la economía social y los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, pues existen trabajos, aquí hay una referencia a ellos, ¿no? de vinculación de esos principios cooperativos con los objetivos de desarrollo del milenio, lo que nos da idea de que no es algo ajeno, de que no es algo extraño. Estos serían esos elementos transformados en términos de texto y incluso dentro de lo que serían los elementos cooperativos también aquellos objetivos que de alguna forma se verían mejor alcanzados o que de alguna manera las cooperativas podían servir de utilidad como elemento generador. Esta perspectiva lo plantea ya desde la digamos, la visión de las dimensiones. No quiero pararme mucho en esto porque básicamente se entiende lo que se quiere decir, es dónde estarían esos elementos fundamentales que vinculan los aspectos de los principios cooperativos con los objetivos de desarrollo del milenio, pero me quería centrar un poquito más en esto, ¿no? Y es que si bien es verdad que se habla muchas veces de esa vinculación, de esas sinergias, de esos puntos en común, de esos elementos de convergencia, en realidad también hay unos elementos de divergencia que plantean problemas, ¿no? En primer lugar, la ausencia de metodologías de medición del impacto, ¿no? La falta de datos es un elemento importantísimo para determinar de qué forma se articula el papel de la economía social con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un problema general, no solamente para la economía social, sino para todos, pero de alguna manera esto es un elemento que hay que tener en cuenta. También está el problema de compatibilizar lo global con lo local. Es fácil decirlo, que desde un compromiso global lleguemos a un proceso de aplicación territorial de forma local y puede quedar plasmado en un documento de una manera bastante clara, pero luego la operatividad es mucho más complicado porque las empresas trabajan en los territorios, trabajan digamos, con los aspectos que tienen que ver con la proximidad, con las personas, sobre todo cuando son entidades de economía social, y ahí los aspectos globales no siempre se trasladan bien, no se entienden bien. De hecho, cuando se pregunta, mucha gente no sabe de qué se está hablando cuando llega. Y esa traslación entre pasar de lo global a lo local no es un territorio fácil, es un territorio en el que hay que trabajarlo y hay que buscar. También muy importante, otro elemento es que mientras que
la economía social y sobre todo la economía solidaria, ¿no? Se plantea una transformación en el fondo del modelo económico hacia una democratización, hacia unos procesos en donde el desarrollo humano y los derechos humanos trascienden y sobre los elementos económicos. En el caso de los programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y de la Agenda 2030, no avanzan, no son tan ambiciosos. Parece que se concentran o se contentan, si queremos decirlo así, con introducir componentes de sostenibilidad, de inclusividad, etcétera, pero no plantean reformas del modelo económico. Y ahí eso también genera a veces ciertas tensiones. Esta es una idea que me parece muy importante. También me ha parecido importante ver cómo se comportan las empresas de economía social, ¿no? En primer lugar, cuando se habla en general de las empresas, del sector empresarial, en esta transparencia que, bueno, hay algunos elementos que han desaparecido, en el fondo lo que nos viene a decir es que básicamente el conocimiento en general de todas las empresas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es del 86%. Es verdad que ha mejorado desde el 69 hasta el 86, o sea, ha crecido desde el año 2018, pero todavía hay un elemento importante de entidades que no acaban de entender bien cómo funciona esto. Y sobre todo, y esto es muy importante, entre aquellas entidades de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, determinados elementos, digamos, de la economía más microeconómica, que se muevan en el enfoque micro, ahí se pierde, ¿no? Ahí ya es un coste demasiado alto, no llegan a esto. Las grandes empresas, por contra, sí que lo plantean, pero esto también lo pueden hacer por temas de marketing, de responsabilidad social, etcétera, que hablaré un poquito más adelante. Cuando nos vamos a las empresas de economía social, este es en el mismo documento, sin embargo, sí que se observa la diferencia. Aquí, en las empresas de economía social, estoy hablando de empresas de economía social, ya es el 95% quien las conoce, es decir, prácticamente todas, se priorizan los objetivos, pero sin embargo, la medición pues básicamente solo alcanza el 35% y en algunas ni siquiera llega básicamente al 12%, ¿no? O sea, que de al fondo una cosa es conocerlo y otra cosa es medirlo. Y básicamente hay un gran trecho entre esos dos elementos, entre esos dos conceptos. Voy a traspasar estas transparencias también. CEPES, como organización aglutinadora de las empresas de economía social en España, pues también plantea un poco cómo que todos estos elementos están dentro del proceso. Y de alguna manera recoge cuáles serían los objetivos de desarrollo sostenible que más importancia dan estas empresas. Quiero destacar sobre todo el primero, ¿no? El trabajo decente y el crecimiento económico, es decir, temas de estabilidad en el empleo, etcétera, la educación, la igualdad de género, el consumo responsable, son los elementos que parece que las entidades de economía social a través de esta entidad como es CEPES, que es una entidad asociativa de las empresas de economía social, aunque participan también elementos y otras entidades organizativas no empresariales, de alguna manera dejan claro que el tema del trabajo es un elemento esencial para ello, ¿no? Aquí estarían también las entidades del tercer sector, donde de alguna manera también se recoge esta importancia que quería señalar. En estas entidades, los estudios que yo he comprobado y que he revisado distinguen entre esos tres grandes grupos de objetivos, ¿no? Los que consideran esenciales para la estrategia del tercer sector, ¿no? que aparecen ahí, como es la pobreza, obviamente, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, etcétera. Otros que tienen ya un carácter fundamental en el sentido de que pueden ser instrumentos para alcanzar los esenciales, ¿no? que serían estos considerados más fundamentales, y luego los básicos que, aunque no son estratégicos, tienen que estar ahí porque de alguna manera forman parte de los procesos de sostenibilidad. Es muy interesante también cómo las entidades del tercer sector identifican estos objetivos de una manera un poco, bueno, no un poco, distinta de lo que lo hacen las empresas de la economía social, en donde la orientación hacia los mercados determina también intereses concretos en determinado tipo de objetivos, ¿no? Que no siempre son los mismos que los de las empresas del tercer sector. Esta es otra transparencia que refleja un poco el detalle de lo que quería señalar y cómo estas entidades del tercer sector pues vinculan. Es una transparencia muy completa, ¿no? Pero ahí básicamente lo que viene a decirnos es que todo está de alguna manera vinculado a través de estas entidades con la utilización de sus prácticas, vinculándolas con los objetivos del desarrollo sostenible.
En el caso de Castilla y León, que quería hablar, esta transparencia, que bueno, ha salido un poco trastocada, ¿no? Lo que representa también es ese proceso político de formación de la normativa que tiene que ver con la economía de Castilla y León y que de alguna manera refleja esos tres aspectos, ¿no? Sobre todo las directrices, que sería el elemento más importante a partir del acuerdo inicial, y luego después la primera evaluación, cosa importante porque representa un interés por conocer hasta qué punto desde la perspectiva de la región, en este caso el gobierno regional, las cosas se están cumpliendo, y sobre todo la transformación en unos ejes de acción, es decir, ya en una política operativa concreta que de alguna manera representa un compromiso más allá del ciclo político, es decir, más allá de lo que sería un gobierno digamos, de un determinado partido, sino que un compromiso de región, un compromiso de comunidad autónoma, ¿no? Esto lo que representa son un poco esas directrices con una serie de indicadores, no me voy a parar mucho en esto, lo mismo que son indicadores, además la transparencia pues ha salido mal, pero aquí está, sí que me interesa pararlo, ¿no? Tenemos un compromiso del gobierno regional que se convierte en un elemento político que forma parte, digamos, del proceso de exposición pública por parte de los gobernantes con respecto a lo que quieren hacer en el futuro, es decir, de los programas electorales. Esto es muy importante porque ya los electores entran también aquí a formar parte de este juego de creación de estas estructuras de política económica, y sobre todo el que ya se plantea con los ejes de acción, el que no es algo, digamos, teórico, sino que las consejerías, es decir, los ministerios que forman parte de este gobierno regional, tienen que plantear directamente acciones concretas, medibles, para hacerlo, digamos, operativo. Esto es, digamos, lo más importante, ¿no? de la idea. Los ejes que se plantean son la buena gobernanza, la coherencia, la formación y la sensibilización, que son un poco por donde tienen que irse moviendo todas estas operativas prácticas, y aquí tenemos pues un poco esas acciones, esa distribución de acciones. Los indicadores, pues básicamente nos reflejan un poco cómo hemos ido consiguiendo estos indicadores. Este sería en el caso de España, en donde, bueno, pues básicamente, como ya hemos visto, tenemos una serie de indicadores que elabora el Instituto Nacional de Estadística, pero que no reflejan siempre unos grandes datos. Pues, por ejemplo, en la dimensión de personas, la cobertura sí que es importante, ¿no? El 66%, pero sin embargo tenemos algunas tasas de cobertura que ya bajan hasta el 46% en temas medioambientales, etcétera, y de alguna forma lo que representan son situaciones en donde hay heterogeneidad. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, pues lo que vemos es que hay como hay objetivos que tienen mayor capacidad de poder ser alcanzados, o que tienen unas metas más cuantificables, o que hay más interés en ponerlas en marcha, y otros que de alguna manera presentan más reticencias, tienen más problemática, ¿no? Existe una traslación desde las comunidades, desde las estadísticas para nuestra región, con datos regionalizados, pero aquí hay un problema. El problema de los datos es que si ya a nivel nacional los indicadores del Instituto Nacional de Estadística en algunos casos ya presentan deficiencias para poder identificar todos los variables que permiten medir si se van alcanzando esas 169 metas para esos 17 objetivos, cuando se plantean ya esos datos de forma regionalizada, las deficiencias son aún mayores. Por lo tanto, el tema estadístico es todavía una asignatura pendiente, porque es importante para poder medir. Lo que no se puede medir, pues no existe, ¿no? ¿Qué se dice, ¿no? Otro aspecto también importante es dónde recae ese proceso de creación digamos, de estas estructuras y normativas de política económica, y ahí vemos cómo básicamente las comunidades autónomas, en este caso las regiones, por así decirlo, y las entidades locales son las que van a tener el peso en gran medida de poner en marcha la búsqueda de estos objetivos desde la perspectiva de la política económica pública, y en el cual participarán otros agentes también muy relevantes, ¿no? Me ha parecido interesante para observar cómo está la situación en Castilla y León, dado que el tema estaba vinculado con esto, un estudio que ha hecho el Colegio de Economistas de España muy reciente sobre la sostenibilidad regional. Entonces, lo que hacen es coger una serie de indicadores seleccionados, que son básicamente los del INE,
complementados con algunos otros procedentes de fuentes oficiales, siempre fuentes oficiales, ministerios, etcétera, agencias públicas, para construir una serie de, vamos a decirlo así, indicadores que nos permiten identificar dónde se encuentran cada una de las comunidades autónomas. Entonces voy a poner una serie de transparencias, esos son los indicadores, una serie de transparencias para explicar esto. Se hacen esos 3 indicadores, que es un indicador para cada uno de los objetivos, el IRDS, ODS, es decir, eso es solamente para cada objetivo, para cada comunidad autónoma. Luego se hace uno por dimensiones, identificando los objetivos dentro de cada dimensión y calculando de alguna manera esa fórmula, digamos, de denominador común para esos objetivos que forman parte de la misma dimensión, y luego uno global que ya es para todo el conjunto de objetivos agregados de las regiones. Bueno, pues ahí en esa transparencia aparecen todas las regiones que aparecen aquí arriba. He marcado con ese triangulito, pues perdón, con ese rectángulo dónde está la comunidad autónoma de Castilla y León, pero permítame que pase porque podemos encontrarlo de una fórmula un poquito más detallada, ¿no? Ahí es donde se ve, que sería este posicionamiento. Ahí vemos cómo, según diferenciando por cuartiles, es decir, en porcentajes de 25% sobre la situación en la distribución de los mejores y los peores en el grado de sostenibilidad, nuestra región se encuentra en un término medio, vamos a decirlo así, en un término medio. No hay otras que están en peores situaciones, pero sobre todo lo que más destaca, y lo veremos luego con los datos, es que hay una gran diferencia entre las que se encuentran en unos niveles altos y las que se encuentran en los niveles más bajos. Es decir, la separación entre el alto y el medio alto es bastante importante. Y ahí la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y La Rioja se encuentran muy destacadas sobre las demás, ¿no? Y habría que preguntarse, o se podría no preguntar, por qué ocurre este tipo de cosas. Estos serían los datos para el caso concreto de Castilla y León, en donde aparecen unos indicadores realmente interesantes, positivos para el objetivo 6, el 7, el 13, el 15, y sin embargo aparecen algunos negativos, que el 17, el de las alianzas sobre todo, y otros, bueno, pues el 3, 4 y 5, que de alguna manera presentan un cierto retraso. Esto es importante porque nos permite ver, a medida de que estos estudios se vayan avanzando en los años, ver si estas modificaciones se van produciendo o no se van produciendo. También cuáles son los importantes, porque el análisis no solamente se centra en el caso de las regiones, sino también de las ciudades. Entonces, a través de un estudio sobre las 100 ciudades españolas en el cumplimiento de los ODS, he podido calcular las que corresponden a Castilla y León. Entonces, ahí aparecen en esa transparencia donde las distintas ciudades, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, de alguna manera son las capitales de provincia, tienen, con respecto a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, dónde se encuentran en mejor situación y dónde se encuentran con los peores o con los menores niveles de cumplimiento. Entonces es interesante observar cómo sí que puede haber diferencias y da lugar también a muchas, digamos, interpretaciones, y habría que tomar en consideración muchos elementos para interpretar adecuadamente esto. Pero es relevante que incluso a nivel local hay diferencias interesantes sobre cómo se van alcanzando estos objetivos. El sector de la economía social de Castilla y León simplemente pues es un sector que es relevante, pero no es evidentemente importante dentro del conjunto de la economía social española. Básicamente 39.400 entidades, 13,31% de población ocupada y un 9% de PIB regional. Es relevante, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el cooperativismo agrario y también en otros sectores importantes de ciertos, digamos, actividades, ¿no? Como puede ser la vivienda o la construcción, etcétera, y también muy relevante en las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? En entidades que buscan obtener, digamos, generar recursos de bienestar, etcétera, desde la perspectiva del no mercado, que sería básicamente relevante. Este es un cuadro a partir de unos estudios que vamos realizando. He puesto aquí, pero no quiero extenderme en ello, algunos ejemplos de buenas prácticas, unas cooperativas de iniciativa social, algunas entidades que son centros especiales de empleo, y aquí aparecerá también pues las fichas correspondientes con los objetivos que de alguna manera van más vinculados. Pero tengo que decir algo en relación con esto. El trabajo que he realizado me ha dado a entender
que no siempre hay una identificación muy clara entre lo que se conoce como buenas prácticas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y luego lo que implica dentro de las organizaciones la puesta en marcha de, digamos, de elementos que les convierten en algo medible, factible, interpretable y sobre todo noticiable, ¿no? Que se puede entender. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que simplemente no voy a extenderme más. He mirado, por ejemplo, y hay trabajos hechos al respecto de cuántas entidades de las que aparecen en las familias de la economía social, cooperativas, centros especiales de empleo, etcétera, etcétera, tienen memorias de sostenibilidad y los niveles no llegan ni siquiera al 20%. Y eso que estamos hablando de las entidades que en principio, como hemos visto antes, son las que de alguna forma incorporan o parecen tener mejor idea de lo que debe de ser la incorporación de los elementos de los objetivos de desarrollo sostenible en sus propias organizaciones. Ni siquiera el 20% y en algunos casos prácticamente ninguna. Con lo cual a veces estos conceptos de buenas prácticas de sostenibilidad pues de alguna manera quedan un poco difuminados, ¿no? Voy terminando. El aspecto al cual me lleva este análisis que he hecho de las entidades y la dificultad con la que me he encontrado para poder poder determinar si realmente existen aspectos concretos en donde esas organizaciones merezcan ser consideradas buenas prácticas por la actividad que realizan en relación con el desarrollo sostenible, me ha llevado a plantearme esta parte final de la comunicación, ¿no? Que es ¿cómo podemos integrar en las organizaciones de economía social estos ODS. Bueno, en primer lugar, las dos ideas que quería señalar son inicialmente el hecho de que si se incluyen tienen que configurarse como un componente de las estrategias de las empresas. No puede plantearse como algo, digamos, para cubrir un expediente en un plazo de tiempo corto, en un momento determinado, sino que tiene que ser algo estratégico. Es fundamental que sea estratégico, que se vincule con las cadenas de valor, con los proveedores, con los consumidores, con los clientes, con aquellos que forman parte, digamos, del ecosistema en el que se mueve nuestra organización, ya sea empresa o entidad sin ánimo de lucro, porque si no, básicamente pierden todo su valor, ¿no? Luego, además, es muy importante el que se difunda la idea de que la integración de los EDS no debería de constituir un coste, no debería de representar un coste, sino plantearlo como una oportunidad estratégica. Estamos hablando de líneas de financiación, de futuros económicos que van a tener en cuenta todos los aspectos que aparecen en los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, tenerles presente de forma estratégica puede resultar costoso a corto plazo, pero puede ser muy rentable a largo plazo. Y las grandes empresas se han dado cuenta de esto. El problema son las pequeñas y medianas, ¿no? Y las microempresas, ¿no? Pero las grandes empresas rápidamente se han dado cuenta de las ventajas que puede tener. También es muy importante el problema del lavado de cara. Muchas entidades introducen estos elementos de forma, digamos, simplemente cosmética. Es decir, aparecen determinadas memorias de sostenibilidad, introducen elementos, meten un logo de la agenda, pero luego en la realidad no forman parte real de lo que sería la operatividad de la empresa. Ahí he añadido, a partir de metodologías conocidas, ¿no?, de una serie de elementos que deben de tener en cuenta para evitar esas tentaciones cosméticas. Primero tienen que ser contribuciones significativas, ¿no?, que tengan que ver con la empresa, con el tamaño, con el contexto en el que se lleva, en el mercado en el que trabaja. Luego, después, no pueden ser cosas que ya se venían haciendo, tiene que ser algo que reflejen cosas que son novedosas como consecuencia de la introducción de esos elementos, ¿no? Tampoco pueden ser cosas extrañas a la entidad, sino que tienen que estar vinculadas a esos elementos contextuales de los que hemos hablado antes. Tienen que tener un impacto apreciable. No siempre va a ser medible, pero que de alguna manera los consumidores lo puedan apreciar, nuestros clientes lo pueden apreciar, los beneficiarios lo pueden apreciar. Esto es relevante también. Y sobre todo el que se mantengan en el tiempo, ¿no?, que no sea una cuestión de modas, que se manifieste a lo largo del tiempo, ¿no? Los indicadores y las fórmulas para conseguir esto son cada vez más complicadas. En realidad, la mayoría de las empresas desconocen cómo llevar esto adelante, ¿no? Conocen los ODS,
pero luego después dicen, cuando lo tengo que aplicar a mis negocios, esto es muy complicado, ¿cómo lo hago? Nadie me ayuda, ¿dónde puedo encontrar mecanismos? Ahí es donde se plantea la necesidad de disponer de guías, metodologías que permitan que estos agentes puedan acceder a ellos. Es verdad que existen muchas, pero el problema no es que aparezcan esas guías, sino el problema es cómo las pones en práctica. Es decir, está muy bien tener el libro de qué es lo que hay que hacer, pero luego después lo tienes que hacer en tu empresa. Una de las guías más utilizadas y una de las metodologías más utilizadas es la de el SDG Compass, que establece 5 pasos para aplicar estos objetivos de desarrollo del milenio, que básicamente les he reducido aquí, ¿no? Reflexionar, conocer, relacionar, comprometerse e integrar los ODS. Esto es la teoría. Lo difícil es la práctica y aquí es donde nos encontramos con todos los problemas que vamos avanzando. Básicamente, entonces, ¿qué conclusiones he podido obtener a lo largo de este análisis que he señalado? ¿No? Pues, en primer lugar, que sí que la economía social está formando parte de los procesos de normativa política o económica que introducen los gobiernos a todos los niveles. Por lo tanto, la economía social está ahí, forma parte, se la reconoce, es visible, tiene papel, se la respeta, pero le faltan cosas, faltan cosas por hacer. Tiene elementos importantes, papeles importantes en los temas vinculados con el empleo, con temas vinculados con la igualdad de oportunidades, pero hay otros elementos en donde tiene un papel mucho más secundario, ¿no? Es muy importante también que las relaciones entre la economía social y los poderes públicos alcancen unas perspectivas mucho más altas de las que tienen todavía. Nosotros contamos en nuestra comunidad autónoma con una Dirección General de Economía Social que de alguna manera refleja esa relación, pero en otros sitios no existe. Y esto es importante porque el tema el carácter normativo y el carácter vinculante entre lo que sería el sector y lo que sería las administraciones públicas es esencial para poner adelante todo este tipo de problemas. En este sentido, es muy relevante el papel de lobby, el papel de grupo de presión que ejercen las asociaciones de la economía social. Estoy hablando de CEPES, o estoy hablando de Urcacil, por ejemplo, en Castilla y León, o estoy hablando de entidades que de alguna manera recogen estos elementos, estas necesidades, estas reivindicaciones y las trasladan directamente a las administraciones públicas. Y los consejos en donde se combinan todos estos elementos son esenciales para sacar adelante políticas positivas, ¿no? También es muy importante señalar que, como había señalado previamente, hay diferencias entre las comunidades autónomas dentro de un mismo país, ¿no? He encontrado como el hecho de que aquellas que son las que tienen los mayores niveles de consecución de objetivos de desarrollo sostenible son las que tienen mayor nivel de PIB per cápita. De alguna manera, la riqueza es también un elemento que condiciona el papel que van a tener todas las entidades en el desarrollo y la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También por la parte de los poderes públicos, porque donde hay más PIB per cápita, también hay más presupuesto público. Y ese presupuesto público también condiciona mucho el camino por donde se actúa dentro de las administraciones, ¿no? Esto sería también muy relevante, ¿no? Otra de las ideas es que, para terminar ya, las metodologías son fundamentales en el hecho de evitar que las entidades utilicen la cosmética para trasladar la idea a sus clientes, a sus beneficiarios, etcétera, de que están cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible cuando en realidad no es así. Y en este sentido es muy importante utilizar estas metodologías. Yo personalmente creo que la del SDG Compass es bastante entendible y aunque sea utilizada inicialmente para grandes empresas, es posible utilizarla en todas las entidades de la economía social. Pero aquí vuelvo a insistir en una cosa y con esto ya termino. Me parece muy relevante el hecho de que no necesariamente tengan que ser las empresas por sí mismas, sobre todo cuando son pequeñas y medianas, las que tengan que aplicar esta metodología por las dificultades que les plantea, por las dificultades que tienen de coste, de tiempo, etcétera, etcétera, sino que pueden ser las entidades asociativas de cada una de estas familias, me estoy refiriendo a las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, las que de alguna manera pueden aglutinar que estas metodologías puedan trasladarse hacia estas empresas sin necesidad de que los elementos componentes de esas mismas empresas dediquen tiempo, recursos y sobre todo muchas veces necesidad de formación
para poder llevar adelante una traslación real de los objetivos de desarrollo sostenible digamos, a la operatividad, a la actividad que realizan sus empresas. Por eso es muy importante para mí el que concentrar estas metodologías en aquellos que de alguna manera pueden hacerlo llegar, sobre todo porque para una pequeña y mediana empresa, para una microempresa, plantearse una memoria de sostenibilidad podría llegar a ser incluso hasta contraproducente, en el sentido de que le puede implicar la utilización de una serie de tiempos, recursos, etcétera, etcétera, que de alguna manera en los niveles en los que se mueve le puede representar una situación de conflicto, mientras que para estas organizaciones pues puede ser una de sus funciones. En fin, es mi interpretación de qué es lo que ha sucedido y cómo podemos interpretar esa relación entre los objetivos de desarrollo sostenible, la economía social y en este caso en Castilla y León. Nada más.